Y es todo un tema. Es todo un tema. El podcast de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en conjunto con Radio Nacional. Hablamos de derechos humanos para todos, todas y todes. Bienvenidos al quinto episodio de Es todo un tema. Hoy vamos a hablar sobre pueblos indígenas, una identidad latente que resiste. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Es mucho lo que podemos preguntarnos en torno a nuestros pueblos indígenas. Incluso podemos partir de lo elemental. ¿Qué es un pueblo indígena? Le preguntamos sobre esto a Dolores Presas, abogada y secretaria general de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, dependiente de la Suprema Corte de Mendoza. Y esto es lo que nos respondió. Muchas veces se responde esta pregunta pensando en el pasado. Los pueblos indígenas son aquellos que existían antes de la colonización, en nuestro caso del territorio americano. Pero no son una cosa del pasado, todo lo contrario. Es importante pensar la cuestión desde el presente. Entonces se consideran pueblos indígenas a aquellas comunidades y naciones que mantienen una continuidad histórica con esas sociedades anteriores a la invasión y a la conquista. Esa continuidad histórica está dada por el hecho de compartir una identidad común, propia de cada pueblo, y también por la conciencia de pertenecer a ese pueblo o nación, por la autodeterminación de sus miembros. Que tengan una identidad común significa que cada pueblo se identifica con sus propios patrones culturales y tiene sus propias instituciones sociales. En definitiva, comparten una manera de ver el mundo. Sin embargo, tener una identidad común no significa que ésta permanezca estática, sin cambios. Las identidades varían y se modifican como todo proceso social y político. Pero estos cambios no son individuales, son colectivos e históricos. Esas identidades, ese modo de ver el mundo de cada pueblo o nación indígena, es diferente al hegemónico, es decir, al modo imperante en la sociedad. Las identidades indígenas en general están ligadas a sus territorios ancestrales. La concepción del territorio, el vínculo que los une a él, también es muy diferente al modo occidental, que se impuso luego de la conquista y se trasladó a las formas jurídicas, a la educación, a la cultura. Para muchos de estos pueblos, la tierra y el territorio están muy vinculados a sus quehaceres cotidianos, a sus manifestaciones culturales, a su espiritualidad, a su economía. La tierra no se posee, sino que se es con la tierra y se es con la comunidad. Durante años en nuestro país, las diferentes cosmovisiones de los pueblos indígenas fueron invisibilizadas, desconocidas, ocultadas o estigmatizadas. Pero las identidades siguieron vivas y la resistencia nunca cesó. Fueron los propios pueblos y naciones indígenas los que consiguieron, después de años de lucha, que se reconozcan sus derechos. Son esos propios pueblos también quienes mejor pueden contar quiénes son y cómo entienden el mundo. Pero, ¿cómo lo llamamos? ¿Indios, indígenas, aborígenes, originarios, nativos? Para saber más sobre esto, hablamos con Ñushpiquilla Maiway Alancay, referente del área de pueblos indígenas de SUMEC, y esto es lo que nos contó. Esa discusión terminológica fue más bien dada por los ojos estudiosos, es decir, por quienes por muchos años han querido hablar por nosotros.
De igual manera, podríamos decir que hoy en día se utiliza en forma más generalizada el término indígena. Y esto se debe en gran medida a los marcos normativos existentes, tanto internacionales como nacionales, que los reconoce como sujetos de derechos colectivos e individuales, es decir, como pueblos indígenas y como personas indígenas. Pero si quisiéramos identificarlos como corresponde, deberíamos denominarlos conforme su nombre ancestral, esto es, pueblo huarpe, pueblo mapuche, pueblo com, a modo de ejemplo. Inclusive muchos hermanos y hermanas se reconocen como parte de naciones indígenas. Por ello en la actualidad se discute fuertemente desde lo social, político, económico, cultural, sobre el reconocimiento de los estados como plurinacionales. ¿Y a una persona indígena se le exige alguna documentación o cumplir con algún requisito para validar su identidad? No, a la persona que se identifica como indígena, ya sea guaraní, colla, huichí, por ejemplo, no se le debe exigir la presentación de ninguna documentación en particular, ni mucho menos algún estudio que corrobore su sentir, su idiosincrasia, su identidad. Esto se debe a un importante derecho, que le es reconocido tanto a la persona que se identifica a sí misma como perteneciente a un pueblo, como al grupo que se considera a sí mismo como indígena. Este es el derecho a la autoidentificación, es decir, el derecho a la conciencia de su identidad indígena, a su cosmovisión y a su filosofía de vida. ¿Y qué otros derechos tienen los pueblos indígenas? En primera instancia, es importante aclarar que los hermanos y las hermanas indígenas tienen derecho, como pueblos y como individuos, sobre todo por el simple hecho de ser personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, nuestra Constitución, después de la reforma del 94, reconoce la preexistencia cultural y étnica de los pueblos indígenas, garantiza el derecho a su identidad y a una educación bilingüe e intercultural, y reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. En el plano internacional existe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del año 1989, donde se garantizan derechos específicos de estos pueblos. Ese convenio es obligatorio para nuestro país. En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 2016, confirmando la actualidad de la cuestión, se aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Algunos otros derechos reconocidos en estos instrumentos son el derecho a la igualdad y no discriminación, a la autodeterminación y a la identidad cultural, al autogobierno y a conservar y reforzar sus propias instituciones, a la participación en la toma de decisiones en todas las cuestiones que les afecte, a la consulta previa, libre e informada sobre los asuntos que los involucren, a la salud, tanto al sistema de salud como al respeto a su medicina ancestral, y a una comunicación con identidad. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio de Es Todo un Tema. Recordá que podés revivir todos los episodios en el canal de YouTube de SUMEC Derechos Humanos, y también en el sitio oficial de Radio Nacional, radionacional.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima. Quiero encontrar tu memoria.